Solía llegar temprano, incluso antes de que la luz de la mañana tocara las ventanas sucias de la escuela. No por entusiasmo, sino porque ya no sabía a dónde ir. El aula lo esperaba en silencio, con sus sillas vacías y el pizarrón aún sucio del día anterior. Aquello no era rutina, era supervivencia. Mientras caminaba por los pasillos, sus pasos resonaban como si fuera el último en recordar que ese edificio alguna vez tuvo vida. El suelo crujía, la puerta se arrastraba, y cuando finalmente entraba, el vacío parecía encogerse en una esquina del aula, como un animal acostumbrado a recibir golpes. Abría el libro de clases como quien hojea su propia ausencia. Las páginas arrugadas cargaban más que nombres. Llevaban años que ya no podía contar. Cada número garabateado con prisa, cada llamado de lista sin mirar a los ojos. Esas asistencias registradas no significaban nada. Con la tiza entre los dedos escribía fórmulas, fechas, nombres de autores que nadie recordaría. Y aunque el pizarrón se llenara, él lo sabía. El aula estaba vacía por dentro. Los ojos de los alumnos ya no lo buscaban. Algunos dormían, otros se reían de su propio teléfono. Hablaba solo y ya ni siquiera le parecía raro. La voz cansada salía firme, pero sin rumbo, como si gritara dentro de un túnel, donde el sonido no encuentra paredes para rebotar. Repetía el contenido no porque esperara ser escuchado, sino porque eso era lo que se esperaba de él. Estaba allí para enseñar, aunque nadie estuviera allí para aprender. Durante el recreo, se sentaba siempre en el mismo rincón de la sala de profesores, donde la ventana dejaba entrar una luz gris y fría. La taza de café descansaba en su mano temblorosa, la mirada perdida en un cartel rasgado en la pared. No hablaba, y nadie preguntaba. Era como si su presencia se hubiera convertido en parte del mobiliario. Ya había intentado sonreír, participar, ser ligero, pero el ambiente devoraba cualquier rastro de humanidad. Los chistes repetidos, el ruido de las conversaciones vacías, el olor constante del desánimo, todo lo empujaba hacia adentro. Y ahí dentro ya no quedaba mucho. Al volver al aula, sentía el cuerpo más pesado, como si los minutos se hubieran duplicado, como si la simple tarea de escribir un ejercicio en el pizarrón fuera a escalar una pared invisible. El cansancio era físico, pero también algo más, una especie de rendición silenciosa. Las últimas palabras de la clase se perdían en el aire. Ninguna pregunta, ninguna duda, ninguna mirada. Cuando sonaba el timbre, los alumnos salían como si huyeran, y él se quedaba allí, frente al pizarrón, mirando lo que acababa de escribir, intentando recordar por qué aún hacía eso, pero no lo recordaba. En casa nadie preguntaba cómo había sido el día. Su esposa ya había dejado de esperar entusiasmo. Los hijos aprendieron a no insistir. La cena era silenciosa, interrumpida solo por el sonido del cubierto golpeando el plato. El tiempo allí también era cansancio, pero un cansancio que no se podía nombrar. Después de la comida, subía lentamente al cuarto y se sentaba al borde de la cama. No encendía la televisión, no leía, no hacía nada. Se quedaba mirando el suelo, como quien espera que algo suceda. Pero no sucedía nada. El silencio era tan denso que parecía pesar sobre los hombros. Los fines de semana no eran diferentes. La única diferencia era la ausencia del uniforme. La mente seguía atrapada entre listas, exámenes, exigencias, ruidos de aula y la constante sensación de no haber hecho lo suficiente. Incluso cuando descansaba, estaba cansado. Incluso cuando dormía, no se aliviaba. Corregía exámenes con los ojos cerrándose. La letra de los alumnos se había vuelto indescifrable. Las respuestas eran vagas, apáticas, repetidas, como si respondieran por obligación, no por comprensión. Él también corregía por obligación. El bolígrafo rojo marcaba los errores sin rabia, sin esperanza, solo marcaba. En las reuniones pedagógicas se sentaba al fondo. La voz de los demás era un zumbido. Hablaban de metas, resultados, rendimiento, como si estuvieran vendiendo algo. Él ya no vendía nada. Solo intentaba sobrevivir a esa obra de teatro. Miraba el reloj más que a sus compañeros. A veces recordaba el comienzo, la primera clase,
el miedo, la emoción, la creencia genuina de que podía marcar la diferencia, pero ahora recordar el pasado dolía más que soportar el presente. Aquel hombre que creía ya no existía, y nadie parecía haberse dado cuenta. Todavía tenía sueños, pero eran extraños. Soñaba que llegaba a la escuela y ya no sabía qué enseñar. Soñaba que abría la boca y no salía ningún sonido. Soñaba que los alumnos lo atravesaban como si fuera transparente. Se despertaba sudando, con el pecho apretado, el corazón lento. Comenzó a olvidar cosas simples: el nombre de un alumno, el camino de regreso, dónde había guardado los libros de registro. A veces entraba al aula y se quedaba quieto en medio, sin recordar qué iba a decir. Los alumnos se reían, él también, pero por dentro dolía. No era un cansancio normal, era otra cosa. Poco a poco, dejó de preocuparse por su apariencia. Las camisas estaban más arrugadas, los zapatos gastados, el rostro sin color. No era descuido, era ausencia, como si cada parte de él se hubiera quedado atrapada en alguna clase antigua, y ahora fuera solo el resto. Nadie preguntó si estaba bien, porque nadie notó que estaba mal. Era profesor, y los profesores no tienen tiempo para caer. Siguen de pie, incluso después de haberse derrumbado por dentro. Esa mañana no apareció. La silla donde solía sentarse quedó vacía, y nadie, ni los alumnos ni la coordinación, preguntó con verdadera preocupación. Comentaron entre ellos que tal vez estaba enfermo, que quizás por fin había tomado un día libre, pero ninguno imaginó que llevaba mucho tiempo deshaciéndose por dentro. Las clases continuaron con normalidad. El pizarrón fue usado por otra mano. La tiza ahora servía a otros contenidos, y los alumnos, aliviados por la ausencia de su presencia silenciosa, rieron, jugaron y lo olvidaron. En realidad, él ya estaba ausente desde hacía meses. Solo su cuerpo seguía allí. Dijeron que el médico diagnosticó agotamiento, una palabra demasiado leve para lo que él llevaba en los huesos. No estaba solo cansado, estaba vacío, como una hoja que insiste en quedarse en el árbol, aunque ya esté seca, sin color, sin vida. En casa, el tiempo empezó a arrastrarse de forma distinta. Las mañanas parecían eternas y las tardes pesaban como una piedra en el pecho. Intentaba distraerse con libros que ya no tenían sentido, con canciones que antes lo conmovían, pero que ahora sonaban lejanas, como recuerdos de una vida que ya no era suya. Algunos colegas enviaron mensajes, preguntando con formalidad si necesitaba algo. Respondió con silencio, no por falta de cortesía, sino porque ya no sabía cómo traducir lo que sentía. No había palabras suficientes para describir el tipo de vacío que lo habitaba. Un día, decidió volver a la escuela. No avisó a nadie. Se detuvo frente a la entrada y observó a los alumnos corriendo por el patio, escuchando el sonido del recreo mezclado con gritos y risas. Aquella confusión, que un día creyó que era vida latiendo, ahora parecía un idioma que ya no entendía. Se quedó allí unos minutos, inmóvil, como quien visita la tumba de alguien a quien conoció bien. Esa escuela era su tumba. Allí estaban enterradas sus creencias, su energía, su identidad. Pero lo que más dolía era darse cuenta de que nadie allí sabía que él había muerto mucho antes de desaparecer. No hubo despedida, ni aviso, ni fiesta de cierre. Simplemente dejó de volver. La escuela siguió, la ciudad siguió, el mundo siguió, pero dentro de él todo se había detenido. El tiempo ya no pasaba, porque él ya no caminaba con él. Las personas aún lo veían por las calles, yendo al mercado, esperando el autobús, mirando el celular. Pero era solo el envoltorio. Lo que lo hacía ser ya se había ido. Respondía con educación, sonreía mecánicamente, cumplía con las rutinas. Pero era como un espejo sin reflejo. Cuando alguien mencionaba su ausencia, decían, «Creo que se jubiló». Otros adivinaban, «Se fue a cuidar la salud». Nadie decía la verdad, porque nadie la sabía. Y él no la explicaba, porque ya no había explicación. De tanto enseñar olvidó quién era.
Olvidó su nombre, su propósito, su voz. Se apagó lentamente, clase por clase, lista por lista, pizarrón por pizarrón. No con un grito, sino con silencio. Y al final no quedó ni recuerdo, solo una silla vacía, un libro de clases olvidado en el cajón, y una escuela que siguió sin notar jamás que había perdido a alguien. Si esta historia te habló de alguna forma, si, en silencio, tú también te has ido apagando poco a poco, considera suscribirte al canal. En cada video damos voz a lo que casi nadie dice, sin promesas, sin filtros, solo historias reales, como la tuya.